alegra mucho. Sí. Vamos a 2 segunditos más, un minutito más para poder admitir a todos los participantes. Creo que vamos a ser bastantes esta mañana. Espero que todos estéis sanos en Latinoamérica y os mandamos a todos pues un abrazo muy grande y feliz año a todos vosotros. Que Feliz este año. año 2021 sea un año mucho mejor para todos nosotros, que nos llegue a todos la vacuna pronto y que tengamos solo prosperidad y salud. Así que poquito a poquito vamos a dejar que entren el resto de los participantes. Ha habido muchas personas interesadas en esta charla y es la primera que damos en el Centro Carmel este año. Así que muy bienvenidos a todos vosotros y gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Bueno, vamos a dejar que el resto vaya entrando. Y os voy a comentar un par de cositas sobre Raúl. Raúl es un profesional experto en filosofía de la educación, capacitación y profesor de matemáticas. Tiene una amplia trayectoria profesional en el campo de la educación con un máster de la Universidad Hebreica de Jerusalén. Realiza capacitaciones para el Instituto de Estudios Avanzados del Seminario Académico del Kibbutz, dirigida a directores de enseñanza primaria y secundaria. Así también como realiza talleres en perfeccionamiento para delegados de gobiernos y especialistas en las ramas de la educación. Raúl es autor de varios libros, uno que se llama Programa de Formación Ética, Desarrollo de una Cultura del Cuidado, y también un libro que se llama Hacia una cultura del cuidado, así como otras publicaciones reconocidas. Es invitado a menudo de encuentros internacionales y es conferencista también del centro OFRI, así como esta casa donde estáis hoy. Quiero haceros saber que esta charla va a ser grabada y luego va a estar dispuesta en nuestro canal de YouTube y en el canal de Mashab. Al ser grabado, si alguien no quiere aparecer en la grabación, podéis apagar la cámara, pero aquellas personas que no les importa, pues muy bienvenidos ver vuestra carita. Lo que sí os pedimos es que por favor mantengáis el micrófono cerrado para no molestar durante la charla de Raúl. También podéis pedirme no la grabación, esa sí la tenéis dispuesta en el canal de YouTube, pero si queréis la presentación también os la puedo enviar por correo electrónico. ¿De acuerdo? A más, vamos a darle la palabra a Raúl y si queréis hacerle algunas preguntas, lo podéis hacer escribiendo en el chat, podéis escribirme a mí directamente o a todos y hacer la pregunta en el chat y luego después de la charla de Raúl, pues entonces le daremos pasos a preguntas. ¿De acuerdo? Así que una vez más, muy bienvenidos a todos y muy bienvenido Raúl. Te dejo con esta maravillosa compañía de toda Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias. Es para mí un verdadero gusto poder conversar con ustedes, estar en contacto directo con educadores de este continente, del que hace ya más de medio siglo que partí en camino al Medio Oriente. Aquí, desde Israel, que es donde me hallo hoy, procuraré conversar con ustedes sobre modos de actuación con niños en alguna situación de riesgo y sobre las líneas fundamentales de una educación que se construye en los marcos éticos de una cultura del cuidado por el otro. Ante todo, me propongo aquí referir muy someramente a las situaciones de riesgo que afectan a nuestros niños y en especial a líneas de acción capaces de aportar a la conformación de una educación preventiva. Considero aquí muy sintéticamente situaciones que pueden afectarlos desde las más primeras edades.
Son estos niños que pueden hallarse sobrellevando situaciones capaces de afectarlos gravemente en los años siguientes de su desarrollo. Por niños en riesgo, como lo ha sostenido Fernando Domínguez, nos referiremos a quienes se incluyen en alguna de estas categorías. Niños con alto riesgo biológico, como por ejemplo niños pretérminos o niños que sufren de una infección del sistema nervioso central. Niños con desventaja evidente, como sordera o ceguera, microcefalea, síndrome de Down, etc. Niños con riesgo socioambiental, como por ejemplo los que son objeto de un maltrato infantil, de privación afectiva, de bajo nivel socioeconómico, etc. Y desde aquí intentaremos aludir fundamentalmente al último de estos grupos de niños. Cuando decimos caracterizar las diferentes categorías de riesgo en los niños, debemos sin duda evitar un riesgo de muy otra naturaleza. Un riesgo que resulta de lo que precisamente caracteriza a los acentos educativos que para ellos solemos proponer. ¿Es que acaso no estamos corriendo el riesgo, señalado en los últimos años, de que cuando intentamos una educación específica para estos niños les estamos atribuyendo necesariamente una serie de rasgos identitarios que olvidan la absoluta diversidad de quienes integran este conglomerado de la población infantil? ¿No será acaso preferible, sin por supuesto dejar de lado lo que define su situación de riesgo, enfocar como educadores el mundo de posibilidades ante ellos abierto, sus puntos de fortaleza intelectual, social o física, en lugar de centrarnos en líneas de acción que fundamentalmente intentan compensar sus rasgos carenciales para lograr un estado de equidad con el resto del entorno infantil? ¿No podríamos así evitar el peligro de legitimar su a veces tan desigual posicionamiento en los ámbitos sociales a los que pertenecen? Pero hagamos ahora el intento de analizar las posibles respuestas a algunas situaciones de riesgo del niño preescolar, de implementar prácticas fundacionales para la primera edad. La primera de estas prácticas será la de la exigencia de un entorno Raúl, de alguna manera se te ha parado la voz, si no te importa, volver a Ahora, ¿se levantar. oye? Ahora, perfecto, gracias. La primera de estas prácticas será la de una exigencia del entorno perinatal caracterizado por el calor y la calidad de las relaciones con el niño. Como sostiene Darcia Narváez y otros, el hombre nace de un modo absolutamente prematuro, llegando cuando nace apenas un 25% de su estado final, a diferencia de otros animales que nacen con una madurez de hasta un 75%. Ello implica ese intenso y adecuado proceso de socialización que permite llegar a los niveles de construcción cerebral que, por ejemplo, los demás primates ya logran estando en el útero. De modo que es imprescindible que el niño transite un proceso de condiciones similares a las que precedieron a su nacimiento, por lo que ya podemos destacar la calidad del apego madre-niño como factor esencial de la construcción cerebral. Una segunda práctica fundacional para la evitación del riesgo en la muy primera edad es la de el amamantamiento seguro hasta 2 años. Asegurado hasta 2 años. Sí, sin duda, sabemos cómo tantas madres se sienten hoy atraídas por los sustitutos de la leche maternal y hasta dudan de su propia capacidad de amamantar. Pero la Academia Americana de Médicos de Familia advirtió en el 2001 que los niños destetados antes de los 2 años de edad presentan un riesgo mayor de enfermarse. Y como declara la Organización Mundial de la Salud,
la lactancia juega un papel esencial que es a veces subestimado en el tratamiento y la prevención de enfermedades de la infancia. Se ha sostenido en la UNICEF que un aumento modesto en las tasas de lactancia podría prevenir hasta un 10% de las muertes de niños menores de 5 años. Pero aquí sin duda se preguntarán ustedes, ¿cómo una madre trabajadora que necesita de un trabajo diario para poder responder a sus necesidades y a las de su niño puede cumplir con estas exigencias del amamantamiento? Y respondemos a ello citando simplemente la resolución de una comisión de la Organización Mundial de la Salud que en el 2008 recomendaba que los gobiernos hagan cobertura universal de un paquete completo de programas de desarrollo inicial de calidad, además de prestar servicios a los niños, madres y otros cuidadores, independientemente de su capacidad de pago. Es así como esta resolución de vigencia internacional es capaz de fundamentar todo reclamo que podréis presentar a vuestras instituciones gubernamentales exigiendo los medios imprescindibles. Para el logro de un óptimo desarrollo de los niños en esta etapa crítica de la primera infancia, es algo que ahora que cada padre y cada madre de poder demandar a nivel individual o a través de su organización como trabajador en los entornos educacionales o industriales, comerciales u otros, en los que pueda hallarse operando otra práctica fundacional entre factores de riesgo del niño de primera edad. Es el cuidado inmediato ante señales de necesidad. Bien conocemos situaciones en las que los padres de un niño pequeño permiten, por ejemplo, que éste llore y siga llorando sin intentar calmarlo y fundamentan su actitud en su propósito de que el niño no se eduque como un ser mimado, malcriado. Pero bien sabemos hoy, por ejemplo, que el dejar llorar a los niños conduce a niveles más bajos de inteligencia, a un aumento de la ansiedad, a rasgo de alienación social y de limitada asunción de actitudes de cooperación. Es más, permitir que los niños se sientan mucho tiempo afligidos socava sus cualidades de relación social y su disposición a actuar compasivamente. Y como sostienen Henry y Wang, los niños de primera infancia no son capaces de promover su confort en un estado de aislamiento, aprenden a cerrarse frente a extendidos periodos de angustia, es decir, dejan de desarrollarse, de sentir y de confiar. De todo lo hasta aquí señalado, es clara la fundamentalidad de una atención que no se detiene, de un cuidado permanente del niño que manifiesta su necesidad de ser atendido. Un factor más que nos proponemos señalar ante situaciones de riesgo en una muy primera infancia es el de la exigencia de una relación humana cercana, de extenso contacto físico y con el tiempo de una honda intimidad. Así sabemos, por ejemplo, que según Ardielbe y Rankin, niños criados en orfanatos, carentes de un necesario contacto físico y de estímulos sensoriales, se ven afectados a lo largo de su desarrollo por problemas cognitivos, por una mayor incidencia de serias infecciones, por dificultades en el mantenimiento de relaciones. Queremos entonces señalar que ese estado de cercanía física y afectiva al niño por parte de los padres o de quienes por él asumen responsabilidad constituye un aporte fundamental a la red de conexiones neuronales y es lo que permitirá un óptimo desarrollo de los sistemas intelectuales y afectivos. Nos referimos entonces a una cercanía constante y solo interrumpida por iniciativa del niño. Cuando el niño va desarrollándose en los años de preescolaridad,
esa situación de proximidad física y afectiva es también fundamental para su sentimiento de seguridad en la exploración del mundo, en la capacidad de crear nuevas relaciones, y esencial cada vez que se hallen situaciones que provocan su sufrimiento. Nos proponemos ahora referir a las líneas que diseñarán los fundamentos de esta educación ya para los primeros años. Una educación que permita crear las condiciones externas y la fortaleza interna del niño capaces de enfrentarse a las dificultades creadas por las situaciones de riesgo y de promover su avance en lo vital. Y ese actuar, que se convertirá para nosotros en esencial como trasfondo de una educación éticamente fundada, se expone en un comentario al artículo básico de la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas de 1948, que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales de cada persona. Sin embargo, como sostiene Adela Cortina, hay otros bienes sin los cuales la vida no puede ser buena, pero que detentan la peculiaridad de que ningún ser humano tiene derecho a ellos y en estricta justicia tampoco puede reclamarlos. Es así como nadie tiene el derecho a ser consolado cuando siente tristeza, y nadie tiene el derecho a ser amado cuando le hiere su soledad. Y es justamente este derecho, el derecho a ser apreciado como de valor, de ser cuidado por otros, el que para nosotros como educadores se convierte en exigencia ineludible, en el necesario trasfondo de una educación éticamente fundada a la que aquí nos proponemos referir. Podrá, por supuesto, señalarse de inmediato que dada la difícil situación económica de tantos países de nuestro continente, no podemos eludir la consideración de la significativa inversión económica que una concepción educativa como esta podrá exigir. Y sin embargo, bien sabemos que, como sostienen Jung y Richardson, los programas de educación que promueven el desarrollo de los niños de 0 a 6 constituyen la mejor inversión hacia una potenciación del capital humano, un factor esencial para todo crecimiento económico. Pero ¿qué es lo que nos muestran las políticas económicas en una gran mayoría de países que se exhiben en el siguiente gráfico? Aquí vemos que cuando la maleabilidad mental del niño es máxima, cuando su capacidad de conformar el cerebro es la mayor, la inversión económica en total oposición a lo requerido es la más reducida. Es obvio entonces que será fundamental revertir por completo esta realidad de políticas económicas para promover la imprescindible transformación de nuestra educación de las primeras edades y en especial para sus niños en riesgo. Intentaremos entonces, en primer lugar, considerar críticamente ciertos modos de formación hoy vigentes de los niños en estos primeros años de vida. Analicemos, por ejemplo, una situación educativa sumamente común. En el transcurso de un paseo con su educadora, los niños pasan por un campo de girasoles. La educadora pregunta, ¿qué flor es esta? Juancito, ¿es una margarita? No, Juancito, no es una margarita. ¿Alguien sabe cómo se llama esta flor? Susana, es un girasol. Muy bien, Susanita. Sin duda, la educadora ha actuado de un modo comúnmente aceptable. Sin embargo, intentemos analizar lo sucedido desde una línea ética que actúa en base a la asunción de responsabilidad por la promoción del bienestar de cada niño. Preguntémonos, por ejemplo, ¿cómo se sintió Juancito, un niño de 5 años,
después de su fracaso de responder a la pregunta de la educadora. Fue este un fracaso acentuado por el hecho de que hubo entre sus compañeros quien respondió de un modo correcto y recibió por ello un muy bien de la maestra. Pero una reacción educativa de calidad, una reacción que se funda en una actitud de cuidado por cada educando, intentaría siempre hallar algo positivo en la respuesta del niño, sea esta cual sea. Por ejemplo, la similitud en los colores de las hojas del girasol y la margarita, o lo parecido de sus formas, o el simple hecho de que haya intentado hacer un aporte al grupo, asumiendo así la responsabilidad de exponer una respuesta. Es más, la educadora, más que ocuparse del nombre de una flor, algo de lo que ella puede simplemente informar a los educandos, podría, por ejemplo, preguntar ¿por qué creen que se llama esa flor girasol? ¿O cómo suponen ellos que las flores han crecido allí? ¿Están en ese campo de un modo natural? ¿O son el resultado de lo que alguien ha allí plantado? Y podemos aún agregar, si la educadora hubiese destacado, como hemos señalado, algo positivo en la respuesta de Juancito, y luego se hubiera dirigido a los niños preguntando quién más estaría dispuesto a aportar como lo ha hecho el niño, la respuesta de la niña hubiérase visto aportar como otro aporte simplemente sumable al de Juancito. ¿Ya entienden ustedes con qué sentimiento positivo hubiera reaccionado el niño ante este modo de actuar de una educadora que por él se ha realmente preocupado, más allá de interesarse simplemente por su instrucción? Señalemos entonces algunos procedimientos problemáticos que suelen darse en nuestros sistemas de educación preescolar. El primero será una extrema focalización en la mera transmisión del saber y la insistencia en su aprendizaje. Hay educadores de infancia que consideran que para preparar a los niños del mejor modo posible para su ingreso en la escuela primaria, es conveniente enseñarles desde ya temáticas que deberán luego aprender. Pero como sostiene Elkin, cuando instruimos a los niños en materias académicas a una edad demasiado temprana, los educamos mal. A corto plazo los exponemos a sufrir estrés y más tarde a problemas de personalidad sin ningún propósito útil. No hay ninguna prueba de que tan temprana instrucción produzca beneficios duraderos y, en cambio, sí hay considerables testimonios de que puede causar un daño permanente. Más aún, Marcon en el 2002 halló que al final del sexto año escolar, los niños cuyas experiencias preescolares habían sido orientadas según una concepción académica obtuvieron calificaciones mucho más bajas que aquellos que se habían formado en escuelas infantiles en las que ellos tomaban iniciativa de sus actividades. De modo que es posible ya sostener, en palabra de De Vries y su equipo, que los beneficios temporales de estrategias altamente didácticas con niños pequeños no pueden justificarse a la luz de las negativas consecuencias sociales que de ellas pueden resultar. Un segundo riesgo que queremos señalar es el que definimos como el de la aplicación inapropiada de presión social y pedagógica sobre el niño. Solo algunas palabras sobre ello. Todos conocemos esos centros de educación preescolar en los que actuamos con los niños sin ver a cada uno de ellos como diferente, como único, ordenándoles continuamente lo que deben hacer. Les exigimos, por ejemplo, ir de acá para allá,
entrar, sentarse, venir todos a comer, ahora a dormir, etc. Y todo ello, en vez de sencillamente solicitarles hacerlo programado por el educador, cuidando de respetar los tiempos de acción de cada niño, lo que en este momento les está interesando y les ocupa. Es más, como sostiene Amy Pickler, nos pasamos la primera infancia diciéndole a los niños qué pueden hacer y qué no, cómo y cuándo pueden o deben hacerlo. Desde el nacimiento se fuerza al niño poniéndole en posturas a las que no llega por sí mismo. De hecho, lo violentamos. Por ejemplo, se le sienta sin esperar a que él lo consiga. O se le da la mano para que camine con mayor rapidez cuando aún no es capaz de hacerlo de un modo independiente. Y es entonces necesario volver a recordar un derecho fundamental que se expone en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Nueva York del 89, en el que se declara que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar libremente su opinión en todos los asuntos que lo afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. De modo que existen claras limitaciones a nuestro derecho como educadores a estar determinando aquello que cada niño debe hacer en cada momento, según las decisiones de su educador. Y señalemos por último otro riesgo educativo común a modos de ver a muchos niños en estas y en posteriores edades: el riesgo de la categorización. ¿Y a qué nos referimos? Para mostrarlo, detengámonos simplemente a leer este relato que se refiere a un niño de 5 años muy especial, a Juan Matías, un niño que yo tuve la suerte de conocer. Heme aquí frente a uno de los niños de este jardín. Hace poco que lo conozco y ya he podido apreciar su talante despierto y dinámico, sus ojos grandes, su modo abierto de relacionarse con los demás. He aprendido a valorarlo, a tenerlo presente con frecuencia. Pero entonces alguien en la institución considera necesario que yo sepa algo más sobre ese niño y procede a informarme. Se trata de un niño hiperactivo e impulsivo, me dice. Ya sabemos lo que tiene, continúa informándome. Es un niño TDAH, tenemos un informe detallado sobre él. Y desde ese instante se empieza a abrir ante mí una grieta en la que se escurrirán todas mis primeras impresiones. Se forjará poco a poco una nueva visión de la esencia de este niño, que irá borrando lo que parece era solo resultado de mi natural y pobre capacidad de apreciar su individualidad, algo que surgía de mi sencilla y espontánea, quizá demasiado espontánea, relación con él. Ahora ha dejado de ser Juan Matías, ese morochito inquieto, simpático, siempre con su camisilla amarilla y desarreglado. Empiezo a verme como quien por fin posee su verdadera esencia, ya no más infundadas intuiciones, me digo a mí mismo, no más fantasiosas empatías. Ahora sé quién es Juan Matías, es un TDAH. No importa que su incomparable individualidad se ha diluido en las marañas de una definición médica que, si bien posee su medida de verdad y su importancia, va nivelando para nosotros la rica variedad de relieves de su personalidad, redondeando las salientes de su tan único perfil. Ahora por fin veo a Juan Matías como se me ha enseñado que es preciso verlo, a través del marco de definiciones altamente impersonales e iluminado por la artificial luz de una categorización.
he aprendido a participar de los modos de interacción propuestos por quienes consideramos especialistas en ciertas dimensiones del alma. Y poco a poco, todos empezamos a verlo así. Todos, hasta los padres de Juan Matías, hasta el mismo Juan Matías. Pues bien, la esencia de este riesgo de la categorización se puede hallar descrita en esta cita de Roca que sostenía que las diferentes disciplinas sociales. Raúl, disculpa, pero se te quitó el volumen. Perdona. Ahora veo. ¿Me escucharon lo último? Lo leo otra vez. Las diferentes disciplinas sociales persisten en juicios y en intentos de patologizar todo aquello que a partir de prejuicios étnicos y sociales escapa a la concepción hegemónica de familia normal. Y a la familia se las hace responsable del destino social de sus miembros, negando el contexto histórico-social en que se encuentran inmersas. Este riesgo de categorización en el terreno de la educación se manifiesta entonces en un ser que tiene dificultades para ver al niño en su carácter único, que no intenta descubrir lo distintivo de su personalidad, que lo inscribe en una categoría que, si bien puede aportar instrumentos para mejorar su actuar en ciertos terrenos, no logra presentárnoslo como quien es, un niño único, singular. Hemos señalado hasta aquí los riesgos y los puntos problemáticos de los modos de actuar del educador con niños de las primeras edades. Es preciso ahora que nos refiramos a los pilares de una educación alternativa para estas edades. Una educación éticamente fundada, que se elaborará en marcos de una relación de profundo cuidado por nuestros educandos. Siguiendo a Nell Noddings, nuestra labor educativa se fundará en esa ética que se define por un fundamental sentido de acogida del niño, por la aceptación de su carácter único y por la disposición del educador a actuar hacia su óptimo desarrollo. Se trata de otro modo de estar en relación y no de un conjunto de reglas sobre... Disculpa, Raúl, se te ha parado el micrófono otra vez. Discúlpame. ¿Puedes abrir el micrófono, por favor? No te escucho ahora. Tienes que abrirlo en la parte de abajo. Si aprietas al lado izquierdo. Raúl, Pareció antes. Ahora está bien, pero gracias. Ahora está bien. Lee lo que te acabo de mandar. Otro modo de estar en relación y no de un conjunto de reglas como conducirse. Eso es la educación. Por normas del cuidado, por una ética del cuidado. Podemos considerar dos tipos de cuidado. El primero es un cuidado natural, espontáneo, acompañado de sentimientos como los que se manifiestan con naturalidad en la relación de una madre con su niño. Pero hay ocasiones en las que una situación que sin duda exige nuestra intervención, nuestro actuar por el otro en necesidad, no despierta en nosotros, aún siendo conscientes de ellos, ese sentimiento natural de un actuar cuidante por el otro. Y es entonces que podemos recurrir a ese deber moral que se despierta en nosotros por el recuerdo de experiencias en las que hemos sido cuidados por otros
o por haber nosotros mismos cuidado a quien se halla en necesidad. Se trata de algo que nos impulsa a actuar éticamente, aunque esta decisión haya surgido con espontaneidad. Es que entendemos nuestro deber de asumir responsabilidad por el otro, de hacer lo necesario por responder a su necesidad. Decidimos actuar así para vernos a nosotros mismos como quienes actúan en base a un principio que valoramos, el del cuidado. No será ya un cuidado natural y espontáneo, sino un actuar que definiremos ahora como cuidado ético. Cuando el educador se relaciona con sus educandos orientado por esa actitud de cuidado, y también lo hace con quienes le rodean, constituirá este actuar un ejemplo capaz de fomentar la actuación ética por otros que, hoy lo sabemos, se puede desarrollar en el niño desde una muy temprana edad. Pero es fundamental entender que ello no deberá en ningún caso ser hecho imponiéndole a los niños modos de actuar o intentando convencerlos de un hacer orientado según esas líneas. Buscaremos siempre ofrecer al niño la posibilidad de actuar, invitarlos a hacer en favor de otros, y todo ello realizado siempre en los marcos de un diálogo en el que el educador actúa con total respeto por el niño, con la mayor disposición a entender sus únicos modos de acción. El cuidado por el otro ha sido entendido por Noddings como un valor que deberá contener ciertos pilares fundamentales. Manifestarse por actitudes claves, caracterizadoras de lo que es. En general, el sentimiento de que es preciso actuar ante la necesidad de un otro implicará una eliminación de lo intolerable, la reducción del dolor, una respuesta a la necesidad y finalmente también la realización del sueño. Estos son los pilares que se erigirán para dar una respuesta al otro, a ese otro en necesidad, ese otro que para nosotros es ahora el niño en edad preescolar. Cada uno de nosotros podrá, por supuesto, responder a su manera en la construcción de estos pilares de apoyo. Yo me limitaré aquí a sugerir posibles ejemplos de ejecución de estos objetivos, de esa asunción de nuestro cuidado por el otro, el educando por quien somos responsables. Señalamos que el primero de estos pilares que definen nuestra preocupación por el otro y nuestra acción por él es el de la eliminación de lo intolerable, de lo insoportable. Este intolerable o insoportable depende, por supuesto, para nosotros como educadores de la situación de cada educando. Pero aquí quisiera yo referirme a una significación que es sin duda relevante en grandes extensiones de cada uno de nuestros países. Lo intolerable a estos niveles, lo que constituye un factor decisivo en la vida de tantos seres humanos y que es fundamental en los terrenos de la educación de sus niños, es la pobreza. Una pobreza que en el 2019 provocó, según la UNICEF, la muerte de 18 millones de niños menores de 5 años. Ello sucedió por hambre o por enfermedades que no pudieron ser atendidas, por carencia de medicinas o por falta de médicos. Y es posible que para el educando que se halla frente a nosotros, para él y para tantos otros, constituya la pobreza precisamente lo intolerable. No cabe duda de que nuestra capacidad de acción ante la pobreza es muy limitada. Pero no queremos dejar de señalar algunas posibilidades de enfrentamiento que los educadores podrán aportar.
En primer lugar, podrán ellos invitar a los padres como grupo a realizar una adquisición colectiva y económica de lo que sus hijos necesitan para integrar el grupo preescolar e intentar aportar en el proceso de su organización. También se encuentra entre las posibilidades del educador y su equipo ofrecer los espacios del jardín en horas de inactividad para que puedan los padres reunirse, tratar de sus problemas y enfrentar las dudas situaciones que los afectan. Es más, en esta línea de acción podrán los educadores pedir el acuerdo de los padres para hacer un uso común de los materiales que trae consigo cada niño para desarrollar la actividad diaria del jardín. Por último, podrán los educadores del centro al que el jardín pertenece dirigirse a las instituciones pertinentes, exigiendo su apoyo a familias y niños en dura situación económica, un apoyo que esperan pueda proyectarse en un mejoramiento de la calidad de vida de sus educandos. Corresponde ahora que consideremos el segundo objetivo de este hacer por el otro en necesidad, el otro pilar de una conducta éticamente fundada en el cuidado por otros. Y este es el de la reducción del dolor. Nos propondremos entender esta reducción como el deber del educador de confrontar las preocupaciones de sus educandos. Fijar tiempos de diálogo educador-educando que permitan referirse a lo que el niño está sintiendo. Son estas preocupaciones que pueden haberse originado en sus marcos sociales o familiares, o que el mismo entorno educacional puede haber provocado. Deberemos actuar atentos siempre a lo que puede preocupar al educando. Vivencias que se intentará conocer manteniendo con regularidad diálogo con cada niño del jardín. Esto permitirá que difíciles estados anímicos puedan recibir una respuesta primaria que intentará abrir posibilidades de acción hacia modos de confrontación con lo que cada niño pueda estar sintiendo. Seguramente demandarán estos procesos la flexibilización de un orden del día que deberá incluir la realización de encuentros del tipo que hemos señalado y que permita la adaptación a situaciones imprevistas, que exijan encuentros con el educando capaces de promover la elaboración de las situaciones que lo afectan. Es esta una temática que ofrece la posibilidad de destacar uno de los instrumentos capaces de tratar estas preocupaciones del niño, esta dimensión de su mundo afectivo que estamos tratando. Se trata de un instrumento que permite influir en los modos de sentir por medio de una actividad colectiva en los marcos de un grupo de jardín. Ello constituirá, sabemos hoy, después de la labor de investigación de Dvorah Kobobi, la psicóloga israelí, en los marcos de un proceso claramente terapéutico. Supongamos entonces que nos hallamos ante un niño que en el jardín se halla siempre alejado de sus compañeros, que no tiene ningún amigo o amiga, que por lo general se niega a participar en las actividades en grupo propuestas por la educadora. Cierto día se reúne ella con los niños y les lee un cuento que relata el día a día de un grupo de animalitos de un zoológico que casi todo el tiempo actúan juntos. En ese grupo, uno de los animalitos adopta modos de actuar diferentes. El actuar siempre a un lado de los demás, se ubica siempre solo, haga el grupo lo que haga, y esto es así todo el día, casi todo el día, excepto en los ratos en que su madre se halla junto a él. La maestra conversa entonces con los niños preguntándoles qué siente ese animalito que suele aislarse y por qué se comporta siempre de ese modo. Los niños responden con variadas suposiciones sobre lo que le ocurre y lo que siente el animalito cuando actúa de esa manera. Y puede que también el niño al que nos referimos exprese sus ideas sin pensar, por supuesto, que es él el motivante del relato. Pero poco a poco, por lo que él también oye de sus compañeros, empieza este niño a conocer el personaje desde dentro,
a ver el parecido con lo que él siente, o sea, a identificarse con él. En una segunda instancia de este proceso, la maestra pregunta si conocen los niños situaciones de su propia vida, en la que ellos se sintieron como los que sintió el animalito. Los niños, y también el nuestro, exponen nuevamente situaciones sin darse cuenta de que en realidad están ellos revelando sus propios sentimientos, aunque no tengan ninguna intención de hacerlo. Y estos sentimientos son, por supuesto, siempre recibidos y positivamente aceptados por la educadora. Nuestro niño, que va entendiendo que los demás niños tienen sentimientos similares a los suyos y todos gozan de aceptación por parte de la educadora, comienza también a sentirlos los suyos, a sentirlos como algo legítimo, y de este modo va abriendo sus cerrados canales interiores de comunicación. Los sentimientos reprimidos se vuelven ahora legítimos y ya puede conversarse con ellos, con otros sobre ellos. Después de esta fase de índole claramente terapéutica, llega el momento de iniciar el proceso de enfriamiento, de apartamiento de lo que en la interioridad de este niño se ha elaborado. Y ello se hará cuando la educadora comience a interesarse por temas generales, como por ejemplo, ¿cuándo y dónde vieron ellos últimamente a uno de estos animalitos? ¿O qué saben ellos y pueden ahora contarnos? Etcétera, etcétera. Corresponde ahora referirnos al tercer pilar que hemos señalado del valor del cuidado por los otros, el de responder a la necesidad. Es por supuesto una necesidad del niño fomentar su desarrollo en los más distintos terrenos, y aquí me refiero solamente al de su promoción en lo moral. Tratando de señalar algunas líneas básicas de formación en este terreno. Será para ello, por supuesto, fundamental, como ya hemos señalado, que el educador actúe de un modo ejemplar en lo ético, mostrando en cada momento su atención por las necesidades de cada niño, su responsabilidad por una promoción de lo mejor en sus niveles físico, cognitivo y espiritual, y su preocupación por tener en cuenta el estado afectivo de sus alumnos. El educador podrá intentar proponerle a los niños del jardín realizar acciones de ayuda o aporte a otros. Tampoco aquí, por supuesto, se realizará esto intentando ejercer algún tipo de presión sobre los niños. Las proposiciones del educador se centrarán en proponer alternativas de acción, de ayuda o apoyo a otros, o de actuar hacia un mejoramiento del entorno natural, entre los que podrán los niños elegir o simplemente decidir abstenerse de ello. Quisiérame, antes de exhibir algún ejemplo de esta acción del educador, señalar unas líneas problemáticas de modos aún utilizados de educación en el terreno de los valores. Por ejemplo, aquellas que recurren al aleccionamiento o la indoctrinación de valores que el educador considera importantes, o a una continua concesión de refuerzos positivos, un destaque del educando ante todo lo por él hecho, y hasta la entrega de premios brindados cuando el niño ha actuado de un modo que se considera moralmente positivo. Si aplicamos y volvemos a aplicar este tipo de refuerzo positivo ante actos moralmente evaluables, potenciamos en el niño una voluntad de actuar para lograr algún fruto personal, para obtener un elogio que sabe se le conferirá si actúa moralmente. Pero ¿cómo deberá entonces reaccionar el educador ante educaciones moralmente positivas realizadas por el niño? Intentemos ante todo considerar cómo debiera actuar el educador ante conductas no loables del niño, acciones en las que éste procede de un modo que afecta negativamente a otro, le golpea, le quita algo que el otro pertenece, le rompe alguna pertenencia. Será aquí precisa la promoción de un autoconocimiento del niño después de haber maltratado a otro. Conversar con él, centrándonos no en los negativos sentimientos que ha provocado su acción en ese otro, sino en su propio sentir después de lo hecho, quizá su vergüenza o su culpa, y quizá su total indiferencia. Preguntar si considera que hay otros modos de resolver una situación que ha sido por él provocada, si está él satisfecho de lo que ha hecho y si lo haría nuevamente.
Solo en caso de que aquí su respuesta fuera positiva, le preguntaríamos si realmente disfruta de su modo de conducirse, si piensa que cuando estamos enojados debemos actuar de ese modo, y seguir con él conversando sobre su respuesta. Y si nos referimos a cómo reaccionar ante acciones elogiables del niño, deberá el educador del modo más inmediato reconocer, exhibir ante todo lo que el niño ha hecho y por supuesto ofrecer la oportunidad de que los demás expresen su opinión ante ello. La conducta del niño podrá servir como ejemplo para la futura acción de los demás. Será este otro momento oportuno para exponer ante los niños modos de actuar adecuados, como lo de prestar ayuda a quien lo precisa o lo pide, acoger y cuidar de un animal, hacer un uso preferente de materiales biodegradables, etc. Sin duda podrá, como es sabido, contarse cuentos que exponen conductas de índole moral o intentar organizar pequeñas representaciones de temáticas de este tipo. El último pilar de un cuidado, ya tengo que llegar a él, por el otro, es el de la realización del sueño, el de un hacer lo necesario para que el educando se acerque a la materialización de su sueño, o si nos referimos a los niños de esta temprana edad, de la realización de aquel deseo suyo que nosotros vemos con aceptabilidad para él y para otros, de un actuar del educador que no rechaza la posibilidad de lograr lo que pueda parecer ahora inalcanzable. El educador y el Instituto de Educación deberán entonces convertirse en ese entorno que permita la realización de lo hondamente deseado. Pero hay modos en que el niño puede actuar para acercarse a la realización de su deseo, para expresar lo que quizá aún no tiene definición en la realidad. Y este también modo de acercarse a la realización de aquello que el educando espera o quiere, o de simplemente expresarse, podrá ser hallado en el desarrollo de su capacidad creativa. El de la creación es ese campo educativo en el que siempre deberá intentarse un actuar acogedor de lo que el niño realiza, aceptador de la singularidad de cada uno. Y es este el último aspecto que aquí quisiéramos considerar en vías al logro de ese óptimo desarrollo éticamente fundado en la cultura del cuidado. Es también aquí preciso señalar ante todo aquellas actitudes del educador y del entorno formativo que pueden afectar negativamente el desarrollo de una creatividad infantil. Así, por ejemplo, en ningún caso deberá la labor creativa del niño realizarse en base a una exigencia del educador. Él podrá, por supuesto, ofrecer los tiempos en los que el niño se ocupará de hacer solo en grupo lo que él ha decidido hacer. Otro factor problemático en el fomento de un hacer creativo del niño se halla en esa intensa temprana focalización del educador en los procesos de aprendizaje del idioma y del sistema numérico, y en las tensiones que resultan de su actuar manteniendo un orden del día férreamente programada. Esto puede implicar una limitada respuesta a los intereses y a las necesidades de cada niño en particular, una conducta derivable en la dificultad para el desarrollo de un actuar creativo del niño. Y así como hemos destacado los efectos negativos de reacciones que solo se propone un esfuerzo positivo ante un niño que actúa bien en el terreno moral, también aquí consideraremos como problemáticos los continuos refuerzos positivos expresados ante creaciones del niño, refuerzos que por lo general se manifiesten como expresiones verbales como ¡qué lindo dibujo! O muy hermoso lo que has hecho, que se otorgan a la creación infantil. Es que también aquí podrá el niño comenzar a encarar la creación ya no para expresar su sentir, su pensar o su simple deseo de hacer algo creativo, sino porque considera que su labor será siempre premiada por palabras del educador que sus compañeros del grupo también escucharán. De aquí que posiblemente su labor creativa ya no será lo que podría ser si hubiera sido hecho en base a una auténtica intención creativa. No se creará como resultado de un deseo básico de materializar un mundo interior. ¿Cómo actuar entonces en tanto educadores para fomentar un óptimo proceso creativo en cada uno de los niños del grupo?
Ante todo, la creatividad del niño exigirá, por supuesto, la existencia de un clima que exhiba permisividad, que no despierte inseguridades, que invite a intentar lo que aún no se ha hecho. De aquí la importancia de prestar atención a lo realizado por el niño, de conversar con él seriamente respecto a ello. Y nos referimos aquí a la aceptación fundamental y acrítica de lo que él ha elaborado, y a un profundo interés por lo que le ha llevado a ello, a un diálogo acerca de los productos de su creación. Sabemos hoy, por lo general, la capacidad creativa del niño declina cuando los niños crecen y actúan en el jardín a los 4 o 5 años. Y esto es algo que seguramente no resulta de procesos naturales en el marco del desarrollo infantil, sino de factores sociales y educacionales capaces de afectar la potencia creadora del niño. Sostiene Mayou que la creatividad del niño puede ser fomentada por medio de factores que aparecen en un entorno que potencia el juego de los niños, un jugar que puede surgir de una invitación del educador o imaginarse asumiendo el papel de determinadas personalidades en juegos de roles donde la libre elección del niño predomina. Finalmente, importarán también, por supuesto, las dimensiones y los materiales de los espacios interiores y exteriores puestos a su disposición, su variedad y su oportuna renovación, además de la existencia de un marco siempre elástico de tiempo ofrecido para este tipo de labor de cada niño. Aquí nos vamos a detener en esta exposición, pero solo quisiera todavía, para finalizar estas palabras, recordar aquella tan profunda y fundamental poesía del poeta libanés Jalil Gibran Jalil, que él ha titulado Los niños. Vuestros hijos no son vuestros, son hijos del anhelo de la vida. Concebidos están a vuestro través, mas no los toméis por vuestros. No obstante vivir juntos, no os pertenecen. Podéis darles vuestro amor, mas no vuestros pensamientos. Ellos tienen los suyos. Podéis albergar sus cuerpos, mas no sus almas, porque estas moran en la casa del mañana que no podréis visitar ni aún en sueños. Podéis esforzaros por ser como ellos, mas no intentéis hacerlos como vosotros, porque la vida no retrocede ni se detiene con el ayer. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Ha sido un placer Ustedes. escucharte. Tenemos un par de preguntas y animo al resto de la audiencia que se han unido hace poquito a la charla, que si tienen alguna pregunta para ti, que la pueden escribir aquí en el chat. Primero, si te parece, vamos a parar la presentación y así te podemos ver mejor. Vamos a ver. Y la primera pregunta que tenemos para ti, Raúl, es, es que la pregunta venía de alguien. ¿Cómo fomentar los valores en una educación a distancia? Esto, desde luego, es muy relevante el día de hoy con lo que estamos viviendo todos. Y creo que es una inquietud que muchos de nuestros participantes se preguntan la misma pregunta. ¿Cómo podemos fomentar los valores en una educación a distancia? Sí, es una pregunta que ya se pasa a la pregunta del futuro. Y es hoy la pregunta del presente. No hay duda de que la actitud del cuidado por el otro, o sea, los valores, porque nosotros estamos hablando de esta ética del cuidado, o sea, el valor fundamental aquí es el que nos importa el otro, que nos preocupemos por él. Ello se transmite en la voz, en la manera de relacionarnos con el otro vocalmente, en los acentos puestos, en las preguntas que podemos preguntarle al niño.
en los silencios, o sea, el respeto a su respuesta o a su no responder, en la decisión de no afectarlos, de no obligarlos a responder, de estar preguntando 2 o 3 veces la misma pregunta que no nos responde, de respetar aquello que no responde, de respetar aquello que no quiere decir. Yo creo que con estas actitudes fundamentales, y lo importante es ese sentimiento que se transmite a través de las palabras que utilicemos, sería un principio de una actitud de cuidado por el niño, o sea, de transmisión de valores por ese niño. Gracias, Raúl. Tenemos aquí una pregunta. Si los valores no se respetan en cada país, donde todos los derechos son violentados, no podemos hablar de valores si no se respetan. Gracias, Julio. Es verdad. Aquí también tenemos otra pregunta de Lisette. ¿Qué deberían cambiar o qué deberían hacerse énfasis en la formación inicial de los maestros en los institutos pedagógicos o facultades de educación para que los maestros, maestras consigan ser el aporte y acompañamiento para los niños que han descrito? Bueno, Y esa es por la pregunta fundamental. Ujú. Es una pregunta fundamental. Quizás agregue algo a lo que no me he referido, porque por supuesto no tengo tiempo, pero si estamos tratando de niños en riesgo y de cómo ayudarlos a enfrentar un futuro que es cada vez más difícil, que es cada vez más duro, que es cada vez más alienado, tenemos que siempre estar atentos a su fortaleza en enfrentarse con la adversidad, con el trauma, con la dificultad. La resiliencia, así se llama, como lo ha llamado Cyrulnik, se desarrolla en los niños, la podemos desarrollar en su capacidad de hacer por los demás. Y es fundamental que preparemos a los educadores para fomentar esta resiliencia, ayudándoles a enfrentar nuevas dificultades. Desde el primer día, por supuesto que los niños en riesgo, si están en una clase general, como debieran estarlo, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, los niños con sordera, y no dejarlos separados. A estos niños hay que ayudarles a enfrentarse a las nuevas dificultades, acompañándolos, estando junto a él, mirándolos, estando en contacto directo y permitiéndoles a cada uno, y eso implica que hay minutos que les dedicamos a un niño. No puede haber un día sin un minuto, sin algunos minutos, y a lo largo del mes de media hora, en que no estamos con el niño tratando de acercarnos a su interioridad. Pero tenemos que ayudarles a prestar atención a ciertas cosas, a que ningún niño esté aislado en clase. Cuando hay un niño aislado, sabemos ya lo que hacer porque hemos tratado de un niño que es aislado. Ayudarnos a ayudar a los demás. Por ejemplo, sugerir, nunca obligar, sugerir la posibilidad de hacer una sorpresa para sus compañeros en los días de cumpleaños. Tenemos como educadores que formalizar una rutina. Es importante la estructuración del entorno de la educación preescolar. O sea, que más o menos los niños sepan cada día qué es lo que ahora se va a hacer. Pero ellos tienen la libertad de salir de esa regularidad. Por supuesto, eso no significa coartarlos. Y es algo muy fundamental que cuando construimos un jardín, decirle a los educadores que encuentren un lugar, un rincón, en que un niño pueda aislarse, en que un niño no tenga que estar expuesto a la mirada de los demás en cada momento.
Es importante que sepamos que hay lugares en que el niño puede entrar y puede estar solo con sí mismo, con algún libro o dibujando o escuchando algo de música, haciendo lo que él quiere, desvinculado de los demás. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer para ayudarle a los niños si somos los educadores. Pero lo fundamental es tener una actitud de cuidado por ellos, de tener una preocupación permanente por su hacer, por su estar, por su no hacer y por su no estar cuando no lo están. Gracias, Raúl. Tenemos aquí un comentario de uno de los participantes que te escuchó ya hace 5 años y que le dejaste cuestionando y se puso sus lentes para buscar cómo incidir. Y te cuenta que aún no ha logrado nada porque para educar se debe transformar cada ser. A pesar de su ser, ¿tienes un caso exitoso que nos puedas compartir? No entendí bien, por favor, repetime la pregunta. Te querían saludar y decirte que te escucharon ya hace 5 años. Saludos. Sí. Y también que si podrías compartir con nosotros un caso de éxito conllevado con el trabajo que has hecho. Bueno, es una pregunta no es fácil porque mi memoria no da para aquello, pero puedo contar de un niño que era un niño que los compañeros no querían estar con él, que él no se aislaba, pero no aceptaba a los niños. Y no había nada dentro del jardín que realmente pudiera ayudarle a hacer. Y de repente vi que cuando miraba por la ventana, miraba las palomas y trataba de seguir su vuelo. Y a veces hasta ni se preocupaba por lo que sucedía dentro, después de que sintiera lo que otros compañeros sentían respecto a él, y salía corriendo para poder seguir mirando el vuelo de las palomas. Y allí fue que se me ocurrió que podíamos ayudar a ese niño en lo suyo, en lo específico, y es en ayudarle a, ¿cómo se dice eso? Conformar, no sé, no es la palabra, conformar palomas que para que puedan volver. ¿Cómo se llama eso? Sí, o sea, poco a poco creamos un lugar en que las palomas podían, primero con comida, ¿cómo? ¿Amaestrarlas? Paloma mensajera, sí. Hacerlas, ayudarlo a transformar, a tener alguna paloma mensajera, a estarlas educando, a estar con ellos. Y después, primero, hacerlas volar a un lugar cercano al que podía ir y allí verla otra vez a la paloma. Y poco a poco este niño fue recibiendo el respeto de todos los demás. No entiendo bien. Perdón, es que alguien tenía el micrófono levantado. Bueno, eso Continúa. Es todo. Es decir, hemos hecho lo que nos decíamos. Nos fijamos en el niño en una forma individual, nos preocupamos por su necesidad y nos preocupamos por su preocupación y tratamos de encontrar aquellos caminos juntos en diálogo que permitan que este niño vaya realizando su capacidad, su desarrollo de un ser único como es cada niño. Gracias, Raúl. Ya para acabar, porque sé que nos estamos pasando de tiempo, antes mencionaste la realización del sueño de los niños y cómo activar esa capacidad de creatividad. Y eso me pareció muy interesante porque, como tú también, pienso que es súper importante.
que los niños reciban un espacio donde crear desde muy temprana edad. Y me pregunto que si tienes algún tip, alguna herramienta que pudieras darnos esta tarde o esta mañana en Latinoamérica para nuestra audiencia, alguna cosita que ellos puedan utilizar para activar la creatividad de los niños. Yo diría de utilizar lo que tenemos en casa y dejar todo tipo de cosas que ya no usamos, que no nos interesan, que pueden ser de metal o de plástico o de barro, y tener un entorno en que haya arena, en que haya piedritas, en que haya agua corriendo o agua estancada, para dejarlos hacer allí lo que quieran en el tiempo que quieran. Es cierto que hay cosas de estas que no se pueden hacer cuando hay lluvia, cuando están afuera, pero muchas de ellas sí pueden trasladarse al interior de o sea, enriquecer el entorno de acción de los niños, y no tenemos que preocuparnos porque sea algo creativo en el sentido tradicional de la palabra, porque no tenemos que dejar solo que haya colores o plastilina o todas esas cosas que ustedes las saben muy bien. Todo objeto que ustedes no necesitan y que tenga alguna capacidad de sorprender, de interesar por alguna dimensión que tiene, es posible llevarlo al jardín y dejarlo allí para que los niños jueguen con él. Gracias, Raúl. Otra consulta. ¿Qué recomiendas a docentes para desaprender ese modelo rígido y académicos con los que se han formado? Bueno, ahí sí que lo voy a decir con sencillez. Hay que transformar los institutos de formación de educadores. Desde allí debemos comenzar. Ese es el punto clave. Allí donde se forman los centenares, los miles, a veces los miles de centenares de educadores de una nación, esos lugares son claves. Y allí tenemos que elegir si somos organización laboral, si somos organización de educadores, o si por supuesto estamos en alguna situación de gobierno, para que las mejores personas del país o de fuera del país estén con la responsabilidad de estar formando las generaciones de nuestro futuro. Bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar la sesión de hoy. Os vamos a agradecer a todos muchísimo vuestro tiempo, especialmente a ti, a Raúl, por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos. Muchas gracias a todos. He visto que la gran mayoría ha escrito su correo electrónico, así que con muchísimo gusto mañana mismo os puedo mandar la presentación de Raúl, y en unos días tendremos lo que es la grabación en sí, que la podemos. Yo puedo dar también una dirección de mail que la puedes enviar por si por alguien supuesto, quiere. si quieres Claro. lo podemos escribir en la presentación en sí, sí, cómo no. o aquí mismo en el chat. Sí, podemos poner tu correo electrónico. Y con gusto si alguien responderé si hay alguna pregunta. De acuerdo, entonces si alguien tiene alguna pregunta que quedó sin responder y que Raúl seguramente quedaron muchos. Sí. Algunas seguro, y seguro que algunas otras que no se nos ocurren ahora, luego seguro que saltan y querrán preguntarte, Raúl. Así que si os parece, voy a poner ahora aquí el correo electrónico de Raúl. Ahora lo tenéis en el chat, lo acabo de poner ahí. Así que está ahí para todos vosotros. Y otra vez, mil gracias, Raúl, por estar con nosotros. A todos vosotros, una vez más, feliz año. Feliz año. Muchas y gracias. Espero que nos volvamos a encontrar aquí en MCTC. Con gusto. Una vez más. Y os deseo a todos todo lo mejor. Muchísima suerte con este año académico complicado que tenéis por delante. Esperamos poder realizar más actividades en este tema y otros relacionados con la educación infantil muy pronto.
y os deseamos todo lo mejor del mundo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Chao, buenos días. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí. Gracias, Dios les bendiga. Gracias. Un placer. Chao. Gracias, bendiciones. Gracias. Muchas gracias.